Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien, en esta mañana vamos a ver que el Señor Jesús es todo lo que necesita el creyente. La idea en este párrafo que vamos a ver con la ayuda del Señor es que como hijos de Dios no necesitamos nada más que a Cristo. No necesitamos nada más para tener una vida abundante en este mundo, ni una vida eterna plena en los cielos, aparte de Cristo. Él es el único que puede llenar absolutamente todas las necesidades que tenemos aquí y para la eternidad. En el versículo 8 comienza diciendo Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ya hemos hablado que los gnósticos habían preparado un fuerte ataque para la iglesia en Colosas y que amenazaba con distribuirse en el resto de todas las iglesias de Europa y de Asia que habían comenzado a formarse por el ministerio misionero de Pablo y de su equipo misionero en estos 3 viajes misioneros que él había realizado. Pablo ya no puede predicar personalmente porque él está preso, recuerdan, en Roma, y solamente sus colaboradores están continuando la obra que él ha hecho. Pero Colosas es una iglesia que él no fundó. Y probablemente, por el estudio que realizamos anteriormente, hemos visto que posiblemente Epafrodito es el fundador y pastor probablemente de esta iglesia en Colosas. Pablo está preocupado y envía esta carta para luchar contra esta falsa doctrina que se ha levantado. Los gnósticos creen que solamente lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Por lo tanto, si esto es así, Dios no pudo haberse encarnado, porque Dios es espíritu y es bueno, y no hay pecado en él. Por lo tanto, niegan que Jesús era un hombre de carne y hueso. La implicancia para esto es tremenda, porque si Jesús no era de carne y hueso, entonces era algo así como un fantasma, o un espectro que aparecía y que la gente veía, pero no era real. Y si eso además era así, ¿qué implicancia tiene para su muerte y resurrección? La implicancia es que tal evento no ocurrió, porque Jesús solamente era un fantasma, un espectro. ¿Se fijan que esta herejía gnóstica era sumamente peligrosa? El Señor Jesús en Lucas 24 deja muy claro que Él era un cuerpo de carne y hueso. Acompáñenme por favor a Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.
Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Era el Señor Jesús Dios encarnado? No hay ninguna duda. Si Jesús no era un cuerpo humano de carne y hueso como el nuestro, entonces su muerte y su resurrección nunca ocurrieron. Y por lo tanto, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hubo pago expiatorio por nuestros pecados. Aún estaríamos perdidos, ¿se fijan? La implicancia de esta herejía gnóstica era muy terrible. Pablo dice: no hay ningún problema. Dios es un ser infinito, absoluto y omnipresente, y Él está en todos lados. Y Él pudo encarnarse en el Señor Jesucristo. Jesús era Dios encarnado. El mismo Juan también lo explica, luego de decir que el Verbo estaba con Dios eternamente allá en el cielo. Pero en el versículo 14 de ese capítulo 1, él dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Después en el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso que después también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, el escritor dice que Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado, por los padres, por los profetas, pero hoy ha dado su palabra final. ¿Cuál es su palabra final? La palabra encarnada, el Verbo encarnado. Una palabra que el Padre estaba diciendo en su interior desde la eternidad. Pero salió del seno del Padre, vino a este mundo y lo vimos. Y se encarnó y anduvo en este mundo y derramó su sangre preciosa por nosotros. Esta es la verdad que nosotros debemos tener clara y que Pablo dice: nadie los engañe. Nadie los engañe. Mientras mejor conozcan la verdad, que es la palabra de Dios, nadie los va a poder engañar. Hoy día son otros grupos y sectas los que andan propagando mentiras, y si nosotros estamos bien preparados, vamos a ser hábiles para poder detectar la mentira. Pero creyentes que pasan poco tiempo en la palabra de Dios van a ser presa fácil de mentiras como estas u otras. Por el Espíritu Santo de Dios que vive y mora en nosotros, Él nos enseña y nos explica la palabra de Dios. De acuerdo a Juan capítulo 16, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Por lo tanto, tenemos al maestro de la Biblia, que es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra Biblia? Estudiarla, leerla, orar todos los días. Y las verdades de la palabra de Dios se van a hacer carne en nuestro corazón. Y así las filosofías y huecas sutilezas, es decir, mentiras que son vacías, pero que entran suavemente sin que nos demos cuenta, mientras más preparados estemos con la verdad de Dios, la sabremos detectar y protegeremos nuestra vida, la vida de la iglesia y la vida de nuestras familias. Sigue diciendo el versículo 8: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres. En nuestro tiempo y en nuestra cultura hay muchas tradiciones religiosas que apartan a los hombres de Dios. Ustedes han visto cómo los hombres en nuestro país tienen diferentes fechas especiales donde van a ciertos lugares religiosos. Ustedes lo han visto. Peregrinaciones, largas caminatas para llegar a un lugar. Lugares también donde hay imágenes, donde oran y dedican tiempo a la meditación. Tradiciones de los hombres que les apartan del Dios verdadero. Porque ustedes han visto cómo estas personas viven totalmente alejados de Dios durante todo el año, pero en ese día dedican un tiempo a eso y después vuelven a lo mismo.
Y ahí usted puede ver que no son más que tradiciones de los hombres, pero que esa persona no ha sido transformada interiormente por el poder de Dios y sigue perdido y lejos de Dios. Dice luego Pablo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es un poco difícil la interpretación de la expresión rudimentos del mundo. Muchos de los comentaristas, por el estudio de la lengua original y también por la cultura que tenían en aquel tiempo, los rudimentos del mundo es muy probable que se refiere a las verdades fundamentales de todas estas doctrinas de misterio, estas doctrinas paganas, que en aquel tiempo se relacionaban muchísimo con la observancia de las estrellas. Usted recordará que en la antigüedad los cuerpos celestes, los signos del zodíaco, eran observados y determinaban el destino de los hombres. Por ejemplo, en aquel tiempo, la astrología era entonces la reina de las ciencias. Era la reina de las ciencias. En el día de hoy, que ya el velo de los ojos de la ciencia ha sido quitado, y hoy día todos saben que todo eso es solamente superstición, sin embargo hay gente que igual lo cree, todo lo que tiene que ver con el horóscopo y el zodíaco, en ese tiempo era la reina de las ciencias. Hoy día ningún científico serio creería tal cosa. Hoy día tenemos suficiente conocimiento científico para saber cuáles son las verdades reales de la ciencia. Hoy día conocemos lo que son los virus, las bacterias. Hoy día conocemos por qué se producen los sismos, los terremotos. Sabemos por qué se producen las estaciones del año. Todas las cosas las sabemos por la ciencia. Pero en aquel tiempo no, creían que era una influencia mágica de los cuerpos celestes y de las estrellas. Por ejemplo, Julio César, Augusto, Tiberio, Vespasiano, incluso Alejandro Magno, todos ellos creían que la influencia de las estrellas determinaba la fortuna o la desfortuna, la felicidad o la infelicidad, si una empresa iba a tener éxito o si no. El mundo era esclavo de estos rudimentos del mundo. En ese tiempo, esos eran los rudimentos del mundo, el movimiento de las estrellas. Sin duda que las estrellas pueden ayudarnos en algunas cosas. Si un día estamos perdidos en alta mar, nos pueden guiar hacia el norte, nos pueden indicar el norte. Pero aparte de eso, nada más. Solamente una estrella Dios ha dado para indicar el lugar donde su Hijo Jesús iba a nacer. Esa estrella sirvió como señal para indicar el lugar donde estaba el Hijo de Dios. Aparte de eso, nada más. La fe debe estar puesta en el lugar correcto, en Dios y su palabra y en el Señor Jesucristo. Por eso que Pablo termina diciendo en el versículo 8, y no según Cristo. Toda esta religión falsa, este paganismo que se estaba intentando introducir en la iglesia cristiana para destruirla por dentro, era todo lo contrario a Cristo. Aquí Pablo entonces establece que solamente Cristo es el único que puede llenar toda necesidad y vacío que podamos tener los hijos de Dios. Cristo es suficiente. Por eso que nosotros no debemos tener ninguna de estas tradiciones, ningún acercamiento a estas ciencias, ningún interés por el horóscopo, por los signos del zodíaco, ni por las supersticiones, adivinaciones, ni por lo que diga un médium, que son cosas que hoy día están muy de moda. Nosotros debemos decirle a las personas, solo Cristo te puede salvar. Él es el único que te puede dar una verdadera esperanza para tu vida. Esperamos que el Señor Jesucristo sea el único que esté reinando en nuestras vidas, guiándonos a nosotros en todo. Pablo está diciendo aquí que solo Jesús es lo que necesita el creyente. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
¿Nota usted que esto es un golpe directo a la doctrina de los gnósticos? Porque él podría haber dicho, en él está la divinidad, pero Pablo se encarga de agregar el elemento corpóreo. Él dice, en el cuerpo de Jesús. No es un espíritu, es un cuerpo de carne y hueso, tal como él mismo lo atestiguó después de la resurrección en Lucas 24. Así que el Señor Jesús fue carne y hueso desde su concepción y hoy mismo en su ascensión y en el cielo Él tiene un cuerpo especial de carne y hueso. Nosotros a veces pensamos que en el cielo vamos a ser solamente espíritus, pero mire lo que dice Filipenses. Acompáñenme por favor, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo estuvo con este cuerpo glorificado, glorioso, 40 días antes de la ascensión, antes de volver a la diestra del Padre en los cielos. Y aquí se nos dice que nuestro cuerpo, cuando seamos arrebatados o resucitados en el día del arrebatamiento, de acuerdo a primera a Tesalonicenses capítulo 4, vamos a tener un cuerpo como el de Jesús resucitado. Y el Señor Jesús pudo ser tocado, visto, sentido por los apóstoles en Lucas 24. E incluso con ese cuerpo glorificado especial, el Señor comió. El Señor comió con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, nosotros en el cielo vamos a tener cuerpo físico. No vamos a ser espíritus. Vamos a tener un cuerpo físico, glorificado especial, pero los detalles no los sabemos. Sí sabemos que va a ser un cuerpo como el de Jesús resucitado. Así que el Señor tenía cuerpo físico, tenía cuerpo humano. En la epístola a los Hebreos también se nos dice en una de las profecías, citando el Salmo 69, que el Señor le prepararon cuerpo. Se le preparó cuerpo. El Señor Jesús era humano y divino. No era solamente un espíritu incorpóreo. Y en él habitaba, ¿cuánto de la deidad? ¿Una parte? Toda. Por eso que en teología se dice 100% hombre, 100% Dios. La unión hipostática de las dos naturalezas, en la cual no hay mezcla de ellas. Pero 100% hombre y 100% Dios. Y ese es el gran misterio, ¿no?, que encontramos en la encarnación del Señor Jesucristo. Él era 100% hombre, sí, porque tenía cuerpo humano, tenía sueño, hambre, sed, fue muerto, sangró, fue sepultado, fue resucitado, pero al mismo tiempo era 100% Dios. ¿No es maravilloso? De la misma manera la Biblia, por ejemplo. La Biblia también es 100% Dios y 100% humano, porque fue escrita por hombres, pero es 100% divina también. Es 100% la verdad de Dios, pero 100% escrita en lenguaje humano que nosotros podemos entender. No está escrita en un lenguaje angélico que solamente seres celestiales pueden entender. Está escrita desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de la cultura humana y en lenguaje humano, con figuras retóricas, en poesía, en narración. ¿Se fija? El misterio divino, 100% humano, pero 100% Dios. Cuando encontremos ataques a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, aquí tiene uno de los versículos más contundentes del Nuevo Testamento. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Completamente Dios, completamente hombre. Y era necesario que fuera así, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice Hebreos 9:22. Tenía que derramarse la sangre de alguien
para que toda la humanidad pudiera tener la oportunidad del perdón. Si todos nosotros hubiéramos dicho y nos hubiéramos puesto de acuerdo como humanidad de morir, igual no habríamos tenido perdón de pecados. Porque si nosotros hubiéramos muerto, eso nomás, ¿qué era? El pago por nuestro pecado, ¿cierto? Simplemente habría sido nuestra justa muerte por nuestra maldad, pero sin salvación. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, otro tenía que morir en nuestro lugar. Pero ese otro tenía que ser santo, porque Dios no acepta un sacrificio que no sea santo. Y la palabra de Dios establece que los sacrificios de animales nunca podían quitar los pecados, solamente los cubrían. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Paréntesis. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los sacrificios del Antiguo Testamento, todo este sistema levítico de derramamiento de sangre de animales, de ofrendas de paz, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, no pueden entrar a la presencia plena de Dios porque este sacrificio no satisface plenamente a Dios, porque no expía el pecado, solamente lo cubre, solamente lo tapa. Sigamos leyendo, verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Otra vez paréntesis. Se fija que es muy simple lo que está diciendo. Está diciendo, si esos sacrificios fueran suficientes, bastaría con uno y listo. Pero dice que constantemente, día tras día, tenían que ir los israelitas constantemente al templo a ofrecer sacrificios. Porque es obvio que el sistema era imperfecto. No lograba quitar definitivamente el pecado del que se acercaba. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, fíjese, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo? Perfectos para siempre a los santificados. ¿Estamos completos en Cristo? ¿Necesitamos algo más aparte de Cristo? No. Él con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, hizo la expiación completa. Por eso que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos totalmente limpiados con el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso que ahora en el versículo 10 dice de Colosenses 2, y vosotros estáis, ¿cómo? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta religión pagana que se estaba introduciendo en Colosas y que estaba tratando de infectar a la iglesia y a todas las demás iglesias, tenían
¿Qué tipo de adoración? Adoración a las potestades y principados. Este es un nombre para ¿quiénes? Para los ángeles. Había adoración de ángeles. Adoraban a estos seres espirituales. La palabra de Dios dice aquí que no debemos hacer tal cosa, que solamente Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de la vida de la iglesia y el centro de nuestra adoración. Por eso que dice, Él es la cabeza de estas cosas. Es decir, todos esos demás seres ¿son creados o son eternos? Son creados. Volvamos al capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios es espíritu, nadie le vio jamás. ¿Por quién podemos ver y por quién podremos ver a Dios por la eternidad? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. ¿Y por qué es el primogénito de la creación? Porque como creador es el dueño de todas las cosas. Tal como en la antigüedad los hijos primogénitos eran como un padre de la familia y el principal de todos los demás hermanos, de la misma manera el Señor Jesucristo como primogénito de la creación es el dueño y administrador de la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Se fija que no es un ser creado, sino es el creador, el Señor Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién creó los planetas, las estrellas y a los ángeles? Él, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién debe ser adorado? ¿Lo creado o el creador? Sin duda que el creador. Por eso el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Señor Jesús debe ser adorado. Él debe ser el centro y nosotros como hijos de Dios estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Él debe ser el lugar donde vamos a buscar la satisfacción completa de nuestras vidas. ¿Cuántas veces encontramos deleite en otras cosas y no en Cristo? Yo a veces he conocido personas que encuentran más deleite en ver un partido de fútbol que en tener un tiempo con Dios y la palabra de Dios. Hay personas que tienen mucho más deleite en tener un buen tiempo con amigos, hablando de cosas del mundo, que tener un tiempo con Dios y la palabra de Dios. Hay personas que lamentablemente prefieren estar en otro lugar un día domingo que en la casa del Señor. Aquí la palabra de Dios dice que nosotros estamos completos en Él y toda la satisfacción espiritual que necesitamos para nuestra vida está en Él. No debemos buscarla en otra parte. Por eso que el Señor Jesús, recuerdan cuando habla con la samaritana, le dice, yo tengo un agua que si la bebes, nunca más tendrás sed. Y lamentablemente a veces nosotros vamos a estas vasijas rotas a buscar agua que nos da más sed. Pero en Cristo podemos encontrar la plena satisfacción completa para nuestra vida física, para nuestra vida emocional, para nuestra vida espiritual. Todo está en Cristo. No busquemos en otra parte. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para entender mejor este versículo, vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Sabemos que la circuncisión es una señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, pero que esa señal en la carne, sin fe, no vale para nada.
Nosotros somos hijos de Dios, somos salvos, vamos a ir al cielo y no necesitamos nada más que nuestra fe en Cristo, puesta en Cristo para ser salvos. Por lo tanto, circuncisión sin fe no sirve de nada. Pero lo que habían introducido estos falsos, mezclándolo un poco además con el judaísmo, se fijan que era una mezcla de religiones, ellos decían, sin circuncisión no hay salvación, decían ellos. Pero mire lo que dice el mismo libro de Deuteronomio en el capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La del corazón, la transformación del corazón. La religión sin Dios está muy preocupada de cosas externas, de la imagen, del amuleto, del objeto, del santuario, de ir a un lugar, de la circuncisión, de algún libro, de mirar algún objeto o cosa. Eso es religión. Pero ¿qué es vida cristiana? Vida cristiana es Cristo. Y para tener comunión con Cristo no necesitamos nada más que la palabra de Dios y la oración. No necesitamos nada más, solamente a Cristo. Por eso que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Porque vida cristiana es tener comunión con Cristo. ¿Se necesita algún objeto o algo externo para eso? Nada más. Solamente a Cristo. Por eso que aquí el versículo dice que la circuncisión, tomando el ejemplo de la circuncisión, fue hecha no de mano, sino como la de Deuteronomio 36, en el corazón. El cambio que Dios hizo en nuestra vida no fue externo, fue interno. Él vive en nuestro corazón y eso es suficiente para nosotros. Y circuncidados de corazón, el cuerpo carnal, el pecado, fue echado de nosotros. ¿Se fijan que no necesitamos rituales religiosos para luchar con el pecado? Simplemente andad en Cristo. Es el consejo que siempre Pablo da. Andad en Cristo. Es decir, aliméntense de Cristo. Si nosotros nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión de la iglesia, vamos a andar en Cristo. Pero si nosotros alimentamos nuestra vida con pecado, con el mundo, y dejando de lado la palabra de Dios, la oración y la iglesia, ¿qué va a ocurrir? Vamos a andar en pecado. Es así de simple. Andar en la carne es alimentar la carne. Andar en Cristo es alimentar nuestra vida con las cosas espirituales. Por eso Pablo le llama la circuncisión de Cristo. Figuradamente, dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él hizo un cambio en Él. Circuncidó nuestro corazón. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ve algo aquí de religión? No hay nada de religión. Todo de Dios. Todo lo que hizo Dios. Sepultados con Él en el bautismo. Sin duda que se aplica para ambos bautismos. Tenemos un bautismo que ocurrió en el mismo momento de nuestra conversión a Cristo. Acompáñeme por favor a Juan, capítulo 1, porque aquí hay un detalle muy importante que tenemos que explicar. En Juan capítulo 1 tenemos a Juan. ¿Él cómo bautizaba? ¿Con qué? Con agua, ¿cierto? Era un bautismo de arrepentimiento con agua en preparación para el Mesías, ¿no? Esto era lo que hacían los profetas, ¿no? Preparaban el camino para la palabra de Dios y para preparar una decisión en el pueblo de arrepentimiento, de volverse a Dios. En este caso, el profeta, probablemente el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, está anunciando la llegada finalmente del Mesías. Y mire lo que dice en el versículo 26.
Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Saltémonos al versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús es el que bautiza. Por lo tanto, cuando nosotros creímos en Cristo, ¿qué ocurrió? Ocurrió un bautismo, ¿no? Fuimos sumergidos, porque eso significa baptizo, la palabra griega, sumergir, introducir. Fuimos introducidos como si el Espíritu Santo fuera el agua, como si fuera la iglesia. Fuimos introducidos en la iglesia por un bautismo hecho por Cristo y el agente, pero introducidos dentro del Espíritu Santo, introducidos dentro de la iglesia. Eso ocurrió una sola vez en el momento que usted y yo creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Luego de ese bautismo único e irrepetible, el Señor mandó una ordenanza, ¿recuerdan? En Mateo 28 tenemos una ordenanza: bautizar a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo de agua literal ¿es una realidad o es un símbolo nomás? Es un símbolo del bautismo espiritual que ocurrió en el momento de la conversión. Por lo tanto, un creyente que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador va a bautizarse como un acto de obediencia para manifestar públicamente su fe en Cristo. Así que en este versículo encontramos probablemente ambas imágenes. Dice: sepultados con Él en el bautismo. Cuando creímos y cuando fuimos bautizados públicamente, y después simbolizando nuestra muerte. Y luego somos levantados de las aguas, tal como Jesús fue levantado de los muertos, hemos resucitado con Él. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo poderoso? ¿Nuestra fe o Dios? Dios. Nuestra fe no tiene poder. Nuestra fe es solamente eso, nuestra fe. Pero ¿cuándo ocurre algo? Cuando es puesta en el lugar correcto, en Dios, que levantó de los muertos a aquel que nos puede salvar a nosotros y darnos la vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que en cuanto a nuestra salvación eterna, ¿necesitamos a alguien más? ¿Necesitamos algo más que complete eso? ¿No? Nuestra salvación en Cristo está completa. Nuestra vida cristiana en Cristo está completa. No necesitamos de ninguna muleta. En Cristo estamos completos. Por eso lo dice en el versículo 10 así: completos en Él. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué de nuestros pecados? ¿Hay alguno allí que está interfiriendo para nuestra salvación? No. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados, borrados en la cruz de Cristo. Hoy lo único que nosotros tenemos que estar haciendo es mantener nuestra comunión con Dios por medio de la confesión de nuestros pecados. Sin duda seguiremos pecando hasta que Él vuelva por nosotros. Pero posicionalmente en Cristo, todos nuestros pecados ya fueron borrados. Nuestra comunión actual, en nuestra santificación actual, caminando por este mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros, es algo que debemos mantener limpio por medio de la confesión diaria y continua de nuestros pecados. Pero posicionalmente en Cristo estamos limpios y Él nos ve a través de su Hijo. Por eso que nos ve limpios y santos, porque nos ve a través de los lentes de su Hijo. Es como que Él lo estuviera mirando y viera a Jesús. Por eso que nos ve limpios
y santos. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué de nuestra culpabilidad y de la acusación que estaba sobre nosotros? Dice aquí que fue anulada, completamente anulada. Muchas veces nosotros como creyentes retrocedemos en nuestra fe porque quizás pensamos en los errores del pasado, en nuestros pecados pasados, en cosas que hicimos antes. Son cosas que quizás vuelven a nuestra mente y nos quitan el gozo y el deseo de seguir a Cristo. Pero ¿qué dice aquí? Todo eso fue clavado y quitado de en medio en la cruz. Si Dios lo olvidó, ¿por qué nosotros lo traemos a la mente? ¿Por qué nosotros recordamos esas cosas y permitimos que vengan a nuestra mente y nos quiten el gozo? Hermanos, todo eso, olvidémoslo, quedó atrás. A Dios se le olvidó que se le olvidaron nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías, los mandó al fondo del mar. Allá están. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, si Dios olvidó nuestros pecados, no los recordemos nosotros. Recordemos simplemente que Él los limpió, los quitó y ahora Él nos ve limpios a través de su Hijo. La cruz ya quedó atrás. Ahora miremos hacia adelante a la santificación que tenemos ya en Cristo. Teníamos un acta de decretos contra nosotros. Probablemente Pablo aquí se está refiriendo a la ley. Según la ley, el pecador, ¿qué debía pasar con él? Debía morir. De acuerdo a la ley debíamos morir. Porque nosotros violamos muchos de los mandamientos que nos condenan a muerte. Cuando Jesús muere en la cruz, Él murió llevando sobre sí la culpa que la ley imponía por el pecado. ¿Se fijan? Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, el lugar que nosotros nos merecíamos. Murió y el pago al Padre fue total y absoluto. Por lo tanto, Él pagó ya nuestra culpa. La deuda que nosotros teníamos, Él la pagó. Por lo tanto, traer a la mente de vuelta la culpa de pecados pasados no tiene ningún sentido. Todo lo que haya pasado atrás en nuestra vida quedó clavado en la cruz. Todos nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos amados, miremos hacia adelante en la santificación que tenemos y en el encuentro glorioso con Cristo cuando Él vuelva por nosotros. Finalmente, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toda la labor de Satanás y sus ángeles, dice aquí, que está destruida por la obra de la cruz en nosotros. La obra de Satanás y de sus ángeles no debe tener ninguna cabida en nosotros en la vida de los creyentes, porque Cristo ya triunfó sobre ellos. El enemigo gobierna totalmente en el mundo. Eso lo sabemos por 1 de Juan capítulo 5. Es un versículo que vimos varias veces. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno, Satanás, opera con una gran cantidad de ángeles que cayeron con él en aquella ocasión de la caída. Según Apocalipsis, se nos dice que una tercera parte de los ángeles cayeron con Satanás. Es decir, no solamente Satanás cayó del cielo, sino que buena parte de los ángeles se fueron con él. Cayeron en el mismo pecado por el cual Satanás fue echado del cielo. Y todo este gran ejército de ángeles malignos están trabajando para mantener controlado al mundo, alejado de Dios, con estas falsas religiones. ¿Quién está detrás realmente de todas estas falsas religiones? Satanás y sus ángeles, principados y potestades. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, por lo tanto, nada de lo que ellos hacen debería afectarnos a nosotros. Nosotros en Cristo estamos completos y debemos ir solamente a Cristo y a su palabra. Hemos visto entonces en esta mañana que
que el Señor Jesús es todo lo que necesita el creyente. Practiquémoslo en esta semana. Dediquemos más tiempo a Cristo, a su palabra y a la oración, que a esas cosas que realmente no nos edifican, que realmente no nos sirven. Solamente Cristo nos completa hasta que Él venga por nosotros. Oremos.